El Salvador, de 1930 a 1989. A causa de la Gran Depresión del año 1929, la caída del precio del café tuvo un efecto catastrófico, teniendo como respuesta elevar al máximo el volumen de las exportaciones y reducir los salarios de la mano de obra. Las medidas que tomó el presidente Arturo Araujo causaron que los militares se rebelaran, ya que llevaban meses sin cobrar, causando un golpe de estado en diciembre de 1931. El nuevo jefe del estado, el general Maximiliano Hernández Martínez, retiró su promesa de celebrar elecciones en enero de 1932 para identificar a los seguidores del Partido Laborista y del Partido Comunista del Salvador, haciéndolos salir al campo descubierto antes de proceder a reprimirlos. A principios de 1944, el inflexible Martínez dio instrucciones al dócil Congreso para que enmendase la Constitución con el fin de permanecer en el poder durante otro mandato. La antipatía para con su gobierno alcanzó sus cotas más altas. En abril, una sección de la oficialidad protagonizó una revuelta que fue sofocada con dificultad por la Guardia Nacional y el fusilamiento de sus cabecillas. Limitaron el resultado del movimiento antidictatorial a la sustitución de Martínez por un colega de confianza, el general Andrés Ignacio Menéndez. Cuando una nutrida multitud se concentró en la plaza central de El Salvador el 21 de octubre de 1944, precisamente para celebrar la Revolución de Guatemala, Menéndez se inclinó por fin ante la presión de sus colegas y permitió que un golpe dirigido por el coronel Osmin Aguirre, uno de los líderes de la represión en 1932, se adelantara a los acontecimientos. En las elecciones de enero de 1945 ganó un viejo aliado de Martínez, el general Salvador Castañeda Castro. En 1948 Castañeda se esforzó por prolongar su nada brillante régimen. Fue derribado en lo que daría a llamarse el golpe de los mayores, que señaló una consolidación de los militares alrededor de los objetivos de la revuelta de 1944. El régimen fomentaba un mayor nivel de intervención del Estado en la economía, toleraba varios sindicatos urbanos y asociaciones cívicas, todos ellos vigilados, aceptaba cierta competencia política dentro de la clase media, así como de la oligarquía. La figura principal de este movimiento era el coronel Óscar Osorio, que maniobró con diligencia y fuerza para crear el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, PRUD, en 1949. La Constitución de 1950 incluía estipulaciones favorables a la reforma agraria y la función social de toda la propiedad. Oficiales salvadoreños desistieron de llevar aquella a la práctica en el campo y pusieron esto en práctica solo con gran prudencia en las ciudades. Un resultado tan tranquilizador, en donde hubo diversificación agrícola y en que se registró cierto crecimiento modesto de las manufacturas, permitió a Lemus comenzar su periodo en el poder con mayor confianza y suavizar algunos de los controles que impuso Osorio. Sin embargo, hacia finales del decenio los precios del café empezaron a caer, y el ejemplo de la Revolución Cubana despertó el entusiasmo de los estudiantes, que se opusieron al gobierno de forma cada vez más ruidosa por medio de su sindicato y de un partido reformista que acababa de fundarse y cuyo nombre recordaba el movimiento de 1944. El Partido Revolucionario de Abril y Mayo, PRAM, en octubre de 1960 formó una junta con tecnócratas civiles y simpatizantes de la Reforma Democrática. Con todo, cuando se vio claramente que la junta permitiría que la izquierda concurriese en futuras elecciones, la prudencia de los conservadores desapareció rápidamente. El contragolpe dirigido por el coronel Julio Rivera en enero de 1961 recibió el apoyo de la mayoría de los militares al restituir el gobierno institucional. Al igual que en 1944, momento en que las elecciones libres y el gobierno civil aparecieron como posibilidades tangibles, pronto se restringieron las concesiones políticas que hicieran los militares.
A partir de finales del decenio de 1960, estos elementos contaron con la ayuda de una organización poderosa y semioficial, conocida por el nombre de Orden, que funcionaba principalmente como cuerpo de vigilancia en el campo. Se creó con el propósito de que fuera una organización de masas y muchos de los que ingresaron a ella no eran atraídos por su ideología reaccionaria, sino más bien por la posibilidad de obtener pequeños favores oficiales. La invasión a Honduras tuvo el apoyo del gobierno en la llamada Guerra del Fútbol de 1969, cuando el fervor nacionalista se apoderó del PDC, que gozó de un apoyo apreciable entre los trabajadores. Este conflicto tuvo poco que ver con los choques de fútbol en la primera ronda del Campeonato del Mundo, y se vio agravado por las disputas de límites que por la considerable superioridad comercial de El Salvador frente a Honduras y el gran número de trabajadores migrantes salvadoreños que había en dicho país. Más de medio millón de personas habían abandonado el país desde 1930, la mayoría de ellos con destino a Honduras. Un mínimo de 100.000 inmigrantes fue obligado a volver a su país de origen. Muchos de estos refugiados se veían en la necesidad de empezar una vida nueva en la capital, ya que las perspectivas de encontrar trabajo en el campo eran ahora mucho peores que cuando se habían ido del país. Al formar la Unión Nacional Opositora, UNO, el PDC, el MNR y la Unión Democrática Nacional plantearon al gobierno un desafío convincente detrás de la candidatura del capacitado Duarte. Las expectativas de una victoria de la UNO en 1972 eran muy grandes, que cuando finalmente se declaró vencedor al coronel Molina, una sección de la oficialidad del ejército se sintió empujada a dar un golpe de estado, pero fueron derrotados por tropas de los estados vecinos. El régimen de Molina consintió que la oposición controlase algunas comisiones del Congreso. Esta actitud nueva permitió que en 1976 se presentara un proyecto de ley para una reforma agraria limitada, sin que el gobierno lo bloquease en el acto. Sin embargo, la oligarquía se opuso resueltamente e impidió que se aprobara la propuesta de ley. Tratando de proteger a su candidato de una repetición de los acontecimientos de 1972, la UNO presentó a un militar retirado, el coronel Ernesto Claramunt. La escala y la torpeza de las maquinaciones que se emplearon a favor de Romero, tanto antes como durante las elecciones, provocaron la ocupación del centro de la capital por parte de los seguidores de su adversario, lo que generó una violencia generalizada en las calles y una huelga general que duró poco. La caída del PCN tuvo que ver con el empeoramiento de las relaciones entre el régimen de Romero y los Estados Unidos, cuando éste suspendió las garantías constitucionales y se mostró reacio a poner fin a la escala de violencia por parte de los militares y sus aliados extraoficiales. Los Estados Unidos consintieron un cambio de régimen y con ello no hicieron más que facilitar un golpe relativamente incruento. Los oficiales jóvenes que estaban detrás del golpe de octubre, que generalmente se asocia con el coronel Majano, pretendían proporcionar espacio para la negociación. Esta actitud gozaba con el apoyo tácito de Estados Unidos, que se había conmocionado por la derrota de Somoza en Nicaragua y deseosa de evitar un gobierno declaradamente militar. En enero de 1980, los Frentes Populares celebraron una gran manifestación en la capital para conmemorar el aniversario del levantamiento de 1932 y la formación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Conificó a las organizaciones populares y a la que 2 meses después se unió la mayoría de los partidos reformistas y numerosos sindicatos para formar el Frente Democrático Revolucionario. El PDC siguió apoyando a su líder José Napoleón Duarte, que recibió apoyo de Estados Unidos por su vehemente campaña contra sus antiguos aliados de la UNO. Duarte insistió en una reforma agraria como medio necesario para reducir la polarización en el campo. Como la administración estadounidense apoyaba esta estrategia y el alto mando estaba ahora dispuesto a aceptarla como precio del respaldo logístico norteamericano del que tanto necesitaba,
La oligarquía, que continuaba estando desorganizada, no pudo impedir que dicha reforma se introdujera oficialmente en mayo de 1980. La fundación de la Alianza Republicana Nacional Arena, bajo el liderazgo del populista reaccionario Roberto Davison, puede verse como la primera vez desde 1932 en que la clase hacendada intervenía con verdadera independencia en el juego político. Arena repudiaba por completo la reforma económica y abogaba por una solución puramente militar del conflicto. Obligó a Estados Unidos a desistir de toda política que representara una amenaza para la burguesía terrateniente. La creación de un mando militar combinado bajo la forma del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN en el otoño de 1980 señaló el final del periodo de ambigüedad en las tácticas de oposición y el comienzo de una guerra civil en la cual unas 70.000 personas perdieron la vida. En 1984 Duarte derrotó por escaso margen a Davison en unas elecciones que, si bien no se libraron de sospechas de juego sucio ni reflejaron las simpatías de una sección considerable de la población, no por ello dejaron de indicar un deseo general de paz. Con todo, aunque el agotamiento del pueblo frenara el avance de la derecha radical, las expectativas de que terminara la guerra se disiparon rápidamente cuando Duarte, amenazado por el poderoso y suspicaz alto mando y careciendo del apoyo norteamericano para las negociaciones, rechazó las propuestas de un alto al fuego. La administración de Duarte se veía paralizada por algo más que por su extrema dependencia de la ayuda estadounidense, que en 1988 ya equivalía a la mitad del presupuesto nacional. Aunque la ayuda norteamericana reforzaba el ejército, fue el gobierno quien sufrió las consecuencias cuando los militares no alcanzaron a convertir este esfuerzo en una victoria frente a la guerrilla. Asimismo, desde el momento en que Duarte obtuviera la presidencia provisional, su partido había excusado sus fracasos, alegando que la extrema derecha controlaba la judicatura, y después de 1982 la legislatura. A partir de 1985, esta explicación resultó en verdad poco convincente para quienes habían votado al PDC, que no se procreó en un movimiento popular organizado. La extrema derecha obtuvo una victoria completa en las elecciones legislativas de 1988, reconociendo que ese triunfo preparaba el camino para echar al PDC de la presidencia en los comicios de marzo de 1989. Los líderes de Arena volvieron su atención hacia la tarea de mejorar su imagen internacional y hacer algún gesto favorable a una resolución negociada del conflicto con el fin de aplacar las inquietudes regionales, así como las preocupaciones de muchos electores. En el otoño de 1988, Guillermo Manuel Lungo y Rubén Zamora, líderes del FDR, volvieron a San Salvador sin ocultarse y obtuvieron garantías personales. El propio FMLN tomó la iniciativa y propuso que se aplazaran las elecciones hasta 6 meses después, para reincorporar a la izquierda en la vida política legal. Propuso reducir espectacularmente el tamaño del estamento militar y cortar la ayuda militar estadounidense para celebrar una verdadera prueba electoral. Durante un tiempo, la nueva administración americana pareció dispuesta a hablar de este ofrecimiento, y Arena se mostró todavía más inclinada que el PDC a negociar con sus enemigos. Sin embargo, las condiciones del FMLN resultaron excesivas y la iniciativa fracasó rápidamente. La guerrilla reanudó su campaña de sabotaje de los comicios, pero no logró impedir que Cristiani venciera fácilmente y rápidamente. En cierto sentido, estos acontecimientos ahondaron los aspectos complejos de la vida política salvadoreña y parecieron ofrecer posibilidades que no se habían visto desde el comienzo de la Guerra Civil de 1980 y 1981. Un decenio de lucha sangrienta no había conseguido reducir la actividad política, pero la práctica de la política había demostrado igualmente su incapacidad para poner fin a la guerra.